Gloria al Señor, amados hermanos. Dios bendiga sus vidas y también sus hogares. El día de hoy continuaremos con la tercera parte del tema La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Habíamos visto antes el concepto de lo que es temer en cuanto a este versículo de la Biblia, que no era un temor de miedo. También habíamos visto el concepto de comunión íntima, que era una relación de amistad muy cercana. Y el día de hoy, pues, vamos a ver qué es lo que impide tener esta comunión íntima con nuestro amado Señor, ¿sí? Conociendo estos impedimentos que están en los versículos que vamos a leer a continuación, pues nos será mucho más sencillo poder tener una cercanía íntima con el Señor y poder ir creciendo espiritualmente, ¿sí? A la luz de la palabra vamos a dar lectura entonces en el libro de Mateo. Vamos a leer del versículo 13 en adelante. Dice así: Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y yo le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Gloria al Señor. Podemos ver el poder, la grande misericordia, la bondad de nuestro Dios. Pero ¿qué nos dice en el versículo 17? Dice: respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula. No había fe en esos corazones, no creían lo suficiente, aún estando en aquel tiempo en que Jesús habitaba en medio de ellos y podían ver los grandes milagros que el Señor hacía. Por eso es que el Señor dice: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Es decir, al Señor lo lastimamos, al Señor lo enfadamos, lo entristecemos, cuando en nuestros corazones no albergamos la suficiente fe para que se obren los milagros en nuestras vidas. Muchas veces hemos repetido versículos de la Biblia, hemos querido apropiarnos de ellos diciendo: la palabra del Señor dice. Muchas personas equivocadamente dicen: yo declaro, yo decreto que así va a ser, pero ya hemos visto que nosotros no tenemos ninguna autoridad para decretar ni para declarar, simplemente para confiar en las promesas del Señor, y Él ha de cumplir, pues nosotros no somos quien para darle una orden a nuestro Señor, pero sí podemos apropiarnos y tener fe en las promesas que Él ha dejado de sanarnos, de prosperarnos, de levantarnos, de fortalecernos, de edificarnos, ¿verdad? Entonces podemos recurrir a su misericordia en oración, tomando estos versículos poderosos y pidiéndole a Él que Él haga conforme a su voluntad, pero creyendo que Él siempre hará, no necesariamente lo que nosotros queremos, sino lo que es mejor para nosotros. Pero el Señor declara aquí con sus propias palabras que esta generación era incrédula y era perversa, es decir, le enojaba demasiado que no hubiera fe en los corazones para que se pueda obrar el milagro. ¿Hasta cuándo he de soportar? Es algo que él casi no tolera, es algo que, como quien diría, a mucha fuerza está soportando. Entonces, amados hermanos, una de las cosas que impide que nosotros tengamos una verdadera amistad y una comunión íntima con Dios, pues es esta incredulidad, esta falta de fe, que muchas veces no permite que el Señor obre en nuestras vidas, no permite que se hagan realidad sus promesas, los versículos que Él nos ha heredado con palabras poderosas. También vamos a ver en el libro de Salmos 143, verso 10. Dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Qué nos está enseñando este versículo? Esa sumisión y esa humildad en fe que nosotros debemos de tener al acercarnos a nuestro Dios en oración. Ir confiados y decirle: enséñame a hacer tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros confiemos en Él, que nosotros creamos en Él, así como hemos creído
que Él nos ha salvado, que Él ha tomado nuestro lugar en la cruz del Calvario y hoy somos libres por ese sacrificio hermoso, perfecto, que nadie podrá igualar. Hoy tenemos libertad del pecado. Entonces, también su voluntad es que nosotros creamos que Él puede sanarnos, edificarnos, levantarnos, que Él puede hacer maravillas en nuestras vidas, pero pidámosle que esa voluntad suya se cumpla en nuestras vidas, reconociendo, como dice el versículo, que Él es nuestro Dios y pidiendo que su Espíritu, el Espíritu Santo, ese Espíritu de verdad, nos guíe a tierra de rectitud. ¿A qué se refiere con tierra de rectitud? Si no es a la senda correcta, a la voluntad de Dios, al camino que Dios quiere que tomemos, amados hermanos. Entonces, una vez más, reflexionamos la falta de fe, la falta de voluntad de querer acercarnos a Dios, de querer conocerle un poco más y asimismo hacernos de sus promesas, es lo que nos impide tener una buena y fuerte relación con el Señor. Leamos también en Hebreos capítulo 3, verso 12, que dice así: Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Qué terrible esta palabra, ¿verdad? Dice que un corazón que tiene incredulidad es un corazón malo, un corazón que se aparta del Dios vivo. Amados hermanos, muchas veces, a pesar de conocer al Señor y a pesar de haber visto sus maravillas, sus proezas, los prodigios que Él ha hecho, los milagros que ha hecho en nuestra vida, nos apartamos sin darnos cuenta y nuestra fe va menguando. Y luego decimos, sí, Dios es poderoso, Él puede sanar, Él puede curar y puede hacer grandes cosas, pero ¿lo hará en mí? ¿Por qué pensamos así? Porque sin darnos cuenta nos hemos apartado del Señor y nuestra fe va menguando. Por eso es muy importante que tengamos un contacto íntimo con Él y que estemos siempre cerca de Él a través de la oración, declarando esas promesas, no declarando lo que nosotros queremos, sino las promesas, lo que está escrito. Es muy diferente hacer una declaración como una orden de lo que yo quiero y es muy diferente hacer una declaración del versículo que está puesto allí en las escrituras, de esa promesa que el Señor nos ha dado. Y cuando nosotros comencemos a repetir esas promesas, pero también, ojo con esto, empecemos a vivir las escrituras, nuestra fe va a ir en aumento y esa incredulidad se va a quitar de nuestros corazones que debemos de guardarlos, como dice el versículo que aquí tenemos en pantalla, dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, sobre todas las cosas importantes que tú cuidas, guarda tu corazón, dice la escritura, porque de él mana la vida. En tu corazón está la vida, de él depende la vida. Pongámonos a pensar, si nuestro corazón se detiene de latir como lo hace todos los días desde el primer día que hemos tenido vida, aun cuando hemos estado en el vientre de nuestras madres, el corazón empezó a latir y no ha dejado de latir hasta el día de hoy. Y el día que deje de hacerlo, la vida desaparecerá de nosotros, se terminará. Pues así dice el Señor que nosotros debemos de guardar nuestro corazón, de cuidarlo, porque de él sale la vida. ¿Y qué es lo que contamina a nuestro corazón? Muchas veces las cosas que vemos, que escuchamos, que hacemos, que copiamos. Y también la falta de fe. La incredulidad opaca nuestros corazones, debilita esa confianza que tenemos en el Señor. Entonces, amados hermanos, guardemos nuestro corazón y tengamos cuidado, como dice en Hebreos, que no sea que entre vosotros haya un corazón de incredulidad, un corazón malo que se aparte del Dios vivo. Pero aparte de la falta de fe y de la incredulidad, que parecen lo mismo, pero son cosas distintas, ¿verdad? La falta de fe es cuando hay poquita fe, cuando hay conocimiento de las escrituras, pero pareciera que ellas no se aplican a nuestra vida. Y la incredulidad es cuando decidimos no creer, para entenderlo un poco mejor, ¿sí? Pero aparte de la incredulidad y de la falta de fe que rompen nuestra comunión íntima con el Señor, también hay otro punto que nos aparta y rompe la comunión con Dios. Es el poco deseo de conocer al Señor. Hurguemos un poquito en nuestros corazones y pongámonos a pensar y a recapacitar. ¿Hay en nosotros ese hambre de su palabra, de querer conocerle a Él, de querer conocer su voluntad para nuestras vidas? Veamos lo que dice en San Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios
y hace su voluntad, a ese oye. El deseo de querer conocerle cada día y de querer hacer su voluntad es lo que nos acerca más y más cada día al Señor. ¿Cómo pretendemos hacer su voluntad? ¿Cómo pretendemos cumplir su voluntad si no le conocemos a Él, si no conocemos cuál es su voluntad? Muchas veces en oración decimos, ayúdame Señor a hacer tu voluntad, como ese canto tan hermoso, ¿verdad? Pero el Señor dirá, ¿conoces mi voluntad? ¿Sabes lo que yo quiero que hagas en cada circunstancia de tu vida? Porque la vida del cristiano es el día a día, amados hermanos. No es solamente memorizar versículos, no es solamente hacer oraciones repetidas, no es solamente ir a sentarnos y ocupar un lugar en la iglesia, no es solamente ministrar a través del canto, de la lectura bíblica, en el desarrollo de un servicio. No es solamente eso lo podemos hacer día tras día y lo podemos hacer por años y estar totalmente apartados del Señor, porque para poder estar cerca de Él y tener comunión con Él es necesario que nosotros conozcamos su voluntad. Y su voluntad no son 3 o 4 reglas o 3 o 4 estatutos. Su voluntad empieza para conocerla en el libro de Génesis y termina en Apocalipsis. Y diría yo, no termina, porque cada día que vivimos estamos para cumplir su voluntad, estamos para aprender lo que Él nos va a enseñar y ponerlo por obra. Amados hermanos, 2 cosas que el día de hoy hemos aprendido que impiden nuestra comunión con Dios es la incredulidad, es la falta de fe y el poco deseo de querer conocerle y de querer hacer su voluntad. Recuerden, amados hermanos, que aquel que desprecia el conocimiento, el Señor lo desecha. Y claramente nos dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios capítulo 1, verso 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Qué interesante y qué fuerte la palabra cuando dice los insensatos, ¿verdad? Pero, ¿qué será un insensato? Un insensato es aquel que no tiene sensatez, que carece de sensatez, que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. Es decir, aquel que no conoce a Dios, aquel que no sabe a quién le sirve, aquel que no conoce su voluntad, el Señor lo llama insensato y dice que el insensato desprecia la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría si no es la palabra del Señor? El conocimiento del Altísimo, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, esforcémonos no solo por congregar, no solo por ministrar dentro de la congregación a la cual pertenecemos, sino esforcémonos por hacer un estudio profundo de la palabra del Señor. No importa la edad que tengamos, no importan las dificultades que hayan, siempre podemos empezar, siempre podemos, como yo siempre le diré a los jóvenes en la congregación a la cual pertenezco, un cuaderno, un lápiz, un diccionario nos ayudan muchísimo a poder estudiar las escrituras. No es solo leer por leer, no es decir yo leo un capítulo y ya leí 3 capítulos, no. Es estudiar a profundidad, saber palabra por palabra qué nos quiere decir el Señor y de esta forma valorar ese tesoro escondido que hay en las escrituras, esa sabiduría que Él nos ha dejado para que con el conocimiento de esta palabra nosotros podamos vivir una vida próspera, una vida íntegra, una vida que exalte su nombre, una vida que deje el nombre de Jesucristo bien en alto. Así como muchas veces nos preocupamos por ser el orgullo de nuestros padres terrenales, por darle gusto a ellos, por hacer lo que a ellos les agrada, pues mucho más por aquel que dio su vida en la cruz del Calvario y que sufrió y con mucho dolor dejó gota a gota esa sangre que nos ha salvado, que nos ha limpiado, que nos ha renovado, que nos ha puesto en la familia de Dios. Amados hermanos, tomemos en cuenta esta palabra del Señor, guardemos nuestro corazón, guardemos nuestra comunión íntima con el Señor, no nos apartemos de Él, pase lo que pase, venga lo que venga, busquemos su presencia, estamos en tiempos difíciles, pero dice las Escrituras que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Desechemos
la incredulidad, la falta de fe y el poco deseo de conocerle y hacer su voluntad. Dios les bendiga, amados hermanos. No se olviden que si este videíto fue de bendición para sus vidas, pueden compartirlo a través de las redes sociales. Y también pueden dejar un me gusta y un comentario para decirme qué tema les gustaría tocar. Un beso grande y que Dios los bendiga a todos.